En 1994, un grupo de científicos revisó unos datos que no deberían haber sido posibles. 2 personas separadas en habitaciones distintas, aisladas por completo de cualquier estímulo, blindadas dentro de cámaras que impedían cualquier señal electromagnética conocida, mostraban patrones de actividad cerebral que se movían al unísono, como si sus mentes siguieran conectadas por un hilo invisible que ninguna ley de la física podía explicar. El hombre detrás de ese experimento se llamaba Jacobo Grinberg, y lo que descubrió esa noche en un laboratorio de la Ciudad de México terminaría por dividir a la comunidad científica en 2 bandos que hasta hoy siguen sin ponerse de acuerdo. Unos dijeron que había encontrado la prueba de algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la conciencia humana. Otros dijeron que era imposible, que tenía que haber un error, que la ciencia simplemente no podía admitir lo que esos datos mostraban. Y en medio de esa discusión, sin haberla resuelto jamás, Grinberg desapareció sin dejar rastro. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos es exactamente qué hizo, cómo lo hizo y por qué ese experimento, casi 30 años después, sigue siendo uno de los expedientes más incómodos que existen dentro de la neurociencia moderna. Para entender la magnitud de lo que Grinberg estaba a punto de hacer, primero hay que entender de dónde venía. No era un curandero, no era un místico improvisado que decidió un día hablar de energías. Era un neurofisiólogo formado en instituciones serias, con publicaciones académicas revisadas por pares, que durante años había trabajado con electroencefalogramas, con la medición precisa de la actividad eléctrica del cerebro humano. Grinberg conocía el lenguaje de la ciencia dura, sabía cómo se diseña un experimento para que resista el escrutinio y sabía exactamente qué preguntas iba a recibir si sus resultados apuntaban hacia algo que sonara a fenómeno paranormal. Por eso, cuando decidió investigar si 2 mentes humanas podían influirse mutuamente sin ningún canal de comunicación conocido, no se conformó con una anécdota o con una sensación subjetiva de conexión. Diseñó un protocolo, y ese protocolo es lo que hoy conocemos como el experimento de transferencia de potenciales evocados, uno de los estudios más citados y más discutidos dentro de lo que él mismo llamó la teoría sintérgica de la conciencia. El planteamiento inicial era engañosamente simple. Tomaba a 2 personas que no se conocían previamente y las sentaba juntas en la misma habitación durante un periodo de 20 minutos. Durante ese tiempo no hablaban entre sí con palabras. Se les pedía que simplemente estuvieran presentes el uno con el otro, en silencio, en una especie de meditación compartida, generando lo que Grinberg describía como un estado de comunicación directa entre ambos, sin mediar el lenguaje verbal. No era una charla, no era terapia, era una permanencia consciente el uno frente al otro. Pasado ese tiempo, separaba físicamente a las 2 personas y las colocaba en habitaciones distintas, aisladas, acústica y electromagnéticamente, mediante jaulas de Faraday, unas estructuras diseñadas específicamente para bloquear cualquier tipo de señal electromagnética conocida que pudiera viajar de un cuerpo a otro. Ninguna de las 2 personas podía verse, oírse, ni percibir de ninguna manera convencional lo que le estaba ocurriendo a la otra. Entonces, a una de ellas, la que él llamaba el emisor, se le exponía a un estímulo luminoso repentino, un destello de luz que provocaba en su cerebro lo que se conoce en neurociencia como un potencial evocado, es decir, una respuesta eléctrica medible y perfectamente predecible que aparece siempre que el cerebro procesa un estímulo sensorial concreto. Aquí es donde el experimento se vuelve inquietante. Mientras el emisor recibía el destello de luz y su cerebro generaba esa respuesta eléctrica característica, el cerebro del receptor, la otra persona, completamente aislada en otra habitación sin ningún estímulo externo, sin saber en qué momento exacto se estaba produciendo el destello, comenzaba en ciertas ocasiones a mostrar un patrón de actividad eléctrica que se parecía sospechosamente a lo que se esperaría si esa misma persona hubiera recibido el estímulo. No era idéntico en todos los intentos, no ocurría siempre, pero ocurría con una frecuencia que, según el análisis estadístico de Grinberg, superaba con creces lo que se podría atribuir al azar, y lo más desconcertante era que ese fenómeno solo aparecía de forma mucho más marcada en las parejas que previamente habían compartido ese momento de conexión silenciosa, cuando se repetía el mismo experimento con 2 desconocidos que jamás habían estado juntos antes. Sin ese periodo previo de sintonía, la correlación entre ambos cerebros prácticamente desaparecía. Antes de
seguir avanzando en lo que ocurrió después con estos resultados, quiero que te quedes con algo, porque en unos minutos vas a descubrir la parte de esta historia que casi nadie cuenta, el motivo real por el que Greenberg empezó a obsesionarse con este fenómeno mucho antes de pisar un laboratorio y cómo esa obsesión terminó llevándolo a algo que ni él mismo esperaba encontrar. Y si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo, porque aquí vas a encontrar la investigación detallada y verificada de cada experimento, cada teoría y cada expediente inquietante que Greenberg dejó abierto antes de su desaparición, algo que no vas a encontrar contado con este nivel de detalle en ningún otro sitio. Greenberg no llegó a este experimento por casualidad. Antes de diseñar el protocolo de los potenciales evocados, había pasado años estudiando algo que en el ambiente académico mexicano de los años 70 y 80 resultaba, cuando menos, arriesgado para su reputación: el trabajo de curanderos tradicionales, chamanes y sanadores populares. El más conocido de todos ellos fue una mujer llamada Pachita, una curandera que trabajaba en la Ciudad de México y que decía realizar cirugía sin instrumental médico convencional, guiada, según ella, por una entidad espiritual. Greenberg pasó meses documentando sus sesiones, grabando, tomando notas, aplicando el mismo rigor metodológico que usaría después en cualquier laboratorio universitario. No estaba buscando validar la existencia de espíritus. Estaba buscando entender qué mecanismo neurológico permitía que un ser humano generara en otro un cambio fisiológico medible sin ningún contacto convencional conocido. Y lo que empezó a intuir, observando esas sesiones una y otra vez, fue que existía algo compartido entre dos personas cuando una de ellas entraba en un estado profundo de atención y la otra se abría a recibirlo. Ese algo compartido, esa especie de campo invisible que parecía transmitir información entre dos sistemas nerviosos, fue la semilla de lo que más tarde formalizaría como su teoría sintérgica. Según Greenberg, el cerebro humano no genera la realidad que percibimos de manera aislada. La propuesta central de su teoría era que existe algo que él llamó el campo sintérgico, una especie de red o látice de información que envuelve y atraviesa toda la materia, y que el cerebro no crea la experiencia consciente por sí solo, sino que actúa como un traductor, una interfaz que decodifica ese campo y lo convierte en lo que nosotros llamamos percepción, pensamiento, sensación. Bajo esta idea, lo que llamamos mi mente y tu mente no serían compartimentos completamente sellados el uno del otro, sino dos puntos de acceso distintos a la misma estructura subyacente de información. Y si eso era cierto, entonces, bajo determinadas condiciones, dos cerebros deberían poder mostrar sincronía entre sí, no porque se estuvieran enviando señales de un cuerpo a otro como lo haría un teléfono, sino porque ambos estarían accediendo, aunque fuera brevemente, al mismo campo compartido. Esa es la hipótesis que el experimento de los potenciales evocados intentaba poner a prueba con instrumentos de laboratorio, dejando a un lado el misticismo y exigiéndose el mismo estándar de evidencia que cualquier otro fenómeno neurológico documentado. Pero aquí viene el problema. El verdadero motivo por el que este experimento sigue generando tanta controversia hoy en día: cuando Greenberg publicó sus resultados, la comunidad científica se dividió de inmediato, y no precisamente porque nadie hubiera revisado los datos. El primer grupo de críticos apuntó directamente al tamaño de la muestra. Los experimentos de Greenberg trabajaban con un número relativamente reducido de pares de sujetos, y en estadística, cuanto menor es la muestra, más fácil resulta que aparezcan correlaciones que parecen significativas pero que en realidad son producto del azar o de un análisis estadístico mal ajustado. El segundo grupo de críticos señaló un problema todavía más delicado: la dificultad de replicación. Un experimento científico solo se considera sólido cuando otros laboratorios, en otras condiciones, con otros equipos, pueden repetirlo y obtener resultados similares. Y aunque hubo posteriormente algunos intentos de replicar la correlación entre potenciales evocados en pares de sujetos conectados emocionalmente, los resultados fueron inconsistentes. Algunos apoyaban parcialmente la hipótesis y otros no encontraban ninguna correlación significativa. Para los defensores de Greenberg, esa inconsistencia no invalidaba el fenómeno, sino que apuntaba a que se trataba de algo extremadamente sensible a variables que todavía no se comprendían del todo, como
el estado emocional real de los participantes o la calidad de la conexión previa entre ellos. Para sus detractores, esa misma inconsistencia era la prueba de que el efecto sencillamente no existía de forma consistente y confiable. Lo que hace que este debate siga vivo hasta hoy, casi 3 décadas después, es que ninguno de los dos bandos logró nunca cerrar la discusión de forma definitiva. Los estudios de Greenberg no fueron descartados por fraude ni por manipulación de datos, algo que sí ocurrió en otros casos famosos de pseudociencia dentro de la historia de la investigación paranormal. El protocolo estaba bien diseñado, las jaulas de Faraday cumplían su función de bloqueo electromagnético, los análisis estadísticos, aunque discutibles en algunos aspectos, no mostraban una manipulación evidente. Lo que quedó fue una zona gris incomodísima para cualquier institución científica. Un fenómeno que aparecía en ciertas condiciones, con ciertos sujetos, bajo cierto nivel de conexión emocional previa, pero que se resistía obstinadamente a comportarse con la regularidad predecible que la ciencia exige para aceptar algo como un hecho establecido. Antes de continuar, quiero que pienses en algo por un momento. Si has llegado hasta aquí es porque probablemente en algún punto de tu vida has sentido esa sensación extraña de pensar en alguien justo antes de que esa persona te llame por teléfono, o de saber, sin ninguna explicación lógica, que algo le ha pasado a alguien cercano antes incluso de recibir la noticia. La mayoría de las personas descartan esas experiencias como coincidencias, y en muchos casos probablemente lo sean, pero lo que Greenberg estaba tratando de demostrar es que en determinadas circunstancias ese tipo de conexión podría tener una base neurológica real, medible, aunque todavía no comprendamos completamente el mecanismo detrás de ella. Y eso es exactamente lo que vamos a seguir explorando, porque lo que descubrió después de este experimento, en los años que siguieron, lo llevó todavía más lejos, hacia un territorio que ni siquiera él mismo esperaba encontrar cuando empezó esta investigación. Después de la publicación inicial de los resultados sobre los potenciales evocados transferidos, Greenberg no se detuvo ahí. Empezó a preguntarse si el fenómeno podía escalar más allá de 2 personas. Si 2 cerebros conectados emocionalmente podían mostrar sincronía a distancia, ¿qué ocurriría con grupos más grandes? ¿Qué ocurriría si en lugar de 2 personas fueran cientos las que compartieran un estado de atención colectiva intensa, como ocurre durante ciertos rituales, ceremonias religiosas o incluso eventos masivos con una fuerte carga emocional compartida? Greenberg empezó a plantear la hipótesis de que el campo sintérgico no solo conectaba a pares de individuos, sino que podía verse influido por la actividad colectiva de grandes grupos humanos, generando lo que él describía como zonas de mayor densidad de información compartida. Esta idea, que hoy suena a ciencia ficción para muchos, conecta de forma inquietante con estudios posteriores realizados por otros investigadores sobre lo que se conoce como coherencia grupal, aunque ninguno de esos estudios logró jamás el mismo nivel de repercusión y de controversia que el trabajo original de Greenberg. Aquí es donde conviene detenerse en un concepto que Greenberg desarrolló con mucho cuidado y que resulta clave para entender por qué su trabajo, lejos de ser una simple curiosidad esotérica, tenía una estructura conceptual sofisticada. Él hablaba de la diferencia entre lo que llamaba atención fragmentada y atención expandida. La mayoría de nosotros, en nuestro día a día, vivimos en un estado de atención fragmentada. La mente salta constantemente de un estímulo a otro, de una preocupación a otra, sin lograr sostener un foco profundo y continuo durante mucho tiempo. Según Greenberg, este estado de dispersión constante no solo afecta nuestra capacidad de concentración, sino que literalmente limita nuestra capacidad de acceder a información que en teoría está disponible en ese campo compartido del que hablábamos antes. En cambio, cuando una persona logra sostener un estado de atención expandida, ya sea a través de la meditación, de un estado emocional muy intenso o incluso de una conexión profunda con otra persona, ese acceso se amplía. Es precisamente en esos estados de atención expandida donde, según sus experimentos, aparecían con mayor claridad los fenómenos de sincronía entre cerebros. Esto explicaría, según su teoría, por qué el efecto de transferencia de potenciales evocados solo aparecía en las parejas que habían compartido ese periodo previo de 20 minutos de conexión silenciosa,
y no en desconocidos que se sentaban directamente frente al aparato de electroencefalograma. La conexión emocional y la atención compartida durante ese tiempo previo no era un simple ritual sin sentido dentro del protocolo experimental, sino la condición necesaria para que el fenómeno pudiera manifestarse siquiera. Y esto nos lleva a una pregunta todavía más incómoda para la ciencia convencional. Si el estado mental y emocional de los sujetos influye de manera tan directa en si un fenómeno físico ocurre o no ocurre, ¿cómo se supone que la ciencia debe estudiar algo así si el propio método científico exige condiciones controladas y repetibles y este fenómeno parece depender precisamente de variables subjetivas e internas que son extremadamente difíciles de estandarizar entre un laboratorio y otro? Esa tensión, esa pregunta sin resolver, es probablemente la razón más profunda por la que la comunidad científica jamás logró llegar a un consenso claro sobre el trabajo de Greenberg. No es que lo hayan descartado por completo, como sí ha ocurrido con otras investigaciones paranormales que fueron desmontadas pieza por pieza. Tampoco lo han aceptado como un hecho comprobado, algo que exigiría replicaciones consistentes en múltiples laboratorios independientes bajo condiciones estrictamente controladas. Lo que queda, hasta el día de hoy, es un expediente abierto, citado tanto por quienes defienden la existencia de fenómenos de conciencia no local, como por quienes lo utilizan como ejemplo de mala ciencia o de sesgo de confirmación en la interpretación estadística. Pero eso no es lo más inquietante de esta historia. En unos minutos vas a descubrir qué fue lo que ocurrió con Greenberg años después de este experimento y por qué muchos de quienes siguieron de cerca su trabajo creen que la respuesta a su desaparición podría estar directamente relacionada con lo que estaba investigando en ese momento. Vamos a profundizar un poco más en el propio diseño experimental, porque hay un detalle técnico que suele pasarse por alto y que resulta fundamental para entender por qué este experimento resultó tan difícil de descartar como simple casualidad. Greenberg y su equipo no se limitaron a observar si aparecía o no una correlación visual entre los dos electroencefalogramas. Utilizaron un análisis estadístico específico para medir el grado de similitud entre las señales cerebrales de ambos sujetos en el momento exacto del estímulo luminoso, comparando la actividad del receptor en esos instantes con la actividad del receptor en momentos de control donde no se aplicaba ningún estímulo al emisor. Este tipo de comparación es crucial porque permite descartar la posibilidad de que cualquier parecido entre las dos señales cerebrales sea simplemente producto de que los cerebros humanos, en general, tienden a mostrar patrones eléctricos similares de manera espontánea. Al comparar los momentos de estímulo real contra los momentos de control sin estímulo, Greenberg pudo argumentar que la correlación aumentaba específicamente cuando el emisor recibía el destello de luz y no de forma constante a lo largo de todo el experimento. Este nivel de rigor metodológico es precisamente lo que hizo que muchos investigadores serios, que en un primer momento habían descartado el trabajo como pseudociencia sin siquiera revisarlo, se vieran obligados a tomárselo más en serio de lo que hubieran querido. No estamos hablando de un experimento improvisado con instrumentos caseros. Estamos hablando de un protocolo publicado con análisis estadísticos formales, en un contexto académico que exigía ese nivel de precisión para siquiera considerar la publicación. Y sin embargo, a pesar de todo ese rigor, el fenómeno seguía sin encajar dentro de ningún marco teórico aceptado por la física o la neurociencia convencional. No existe, hasta el día de hoy, ningún mecanismo físico conocido que explique cómo la actividad eléctrica del cerebro de una persona podría influir en la actividad eléctrica del cerebro de otra persona a distancia, sin ningún canal de transmisión de energía o información reconocido por la física actual. Esa ausencia de mecanismo explicativo es, para muchos científicos, razón suficiente para dudar del fenómeno, independientemente de lo cuidadoso que haya sido el diseño experimental. Para Greenberg, en cambio, esa ausencia de explicación no era motivo para descartar los datos, sino una señal de que la física y la neurociencia todavía no contaban con el marco teórico necesario para dar cuenta de cómo funciona realmente la conciencia humana. Aquí conviene hacer una pausa y hablar de algo que muchas veces se pierde 500 entre tanta discusión técnica. ¿Por qué esto debería importarte a ti, más allá de la curiosidad histórica o científica?
Si la hipótesis de Greenberg tiene algo de razón, aunque solo sea parcialmente, eso significaría que las conexiones profundas que formamos con otras personas, esos vínculos emocionales intensos que construimos con parejas, familiares o amigos cercanos, no son solamente una experiencia subjetiva encerrada dentro de nuestra propia cabeza. Podrían tener una correspondencia física, real, medible, en la actividad de nuestro propio cerebro, incluso a distancia. Eso cambiaría completamente la forma en que entendemos el duelo, la distancia, la separación. Cambiaría la forma en que entendemos por qué sentimos en ciertos momentos una inquietud repentina hacia alguien que queremos sin ninguna razón aparente, y descubrimos después que justo en ese momento esa persona estaba pasando por algo difícil. Volvamos ahora al hilo central de la historia, porque todavía queda una parte crucial por descubrir. Después de la publicación de estos resultados, Greenberg empezó a moverse en círculos cada vez más alejados de la neurociencia convencional, buscando financiamiento y colaboración en instituciones que estuvieran dispuestas a tomarse en serio esta línea de investigación. Encontró apoyo parcial en algunos sectores de la física teórica, interesados en las implicaciones de la mecánica cuántica sobre la naturaleza de la conciencia, un campo que en aquellos años empezaba a generar cierto interés, aunque también mucha controversia, entre físicos que veían en los fenómenos cuánticos de no localidad una posible analogía, aunque fuera especulativa, con lo que él estaba observando entre cerebros humanos. Esta conexión con la física cuántica, sin embargo, terminó generándole todavía más críticas por parte de la comunidad neurocientífica tradicional, que consideraba que mezclar fenómenos cuánticos subatómicos con procesos neurológicos macroscópicos era, en el mejor de los casos, una analogía forzada, y en el peor, una forma de darle un barniz de legitimidad científica a algo que no la tenía. Pero eso no detuvo a Greenberg, todo lo contrario. En los años siguientes al experimento de los potenciales evocados, comenzó a desarrollar con mayor profundidad su teoría sintérgica completa, integrando conceptos de física, neurología y lo que él llamaba fenomenología de la experiencia directa. Empezó a hablar de algo que denominó coherencia neurológica, un estado en el que las distintas regiones del cerebro, en lugar de funcionar de manera fragmentada y desincronizada como ocurre en el estado de vigilia ordinario, comienzan a operar de forma mucho más integrada y sincronizada entre sí. Según sus observaciones, este estado de coherencia neurológica no solo se asociaba con estados de meditación profunda o experiencias místicas reportadas por sus sujetos de estudio, sino que parecía correlacionarse directamente con la capacidad de una persona para generar los efectos de sincronía a distancia que había documentado en sus experimentos anteriores. Cuanto mayor era el nivel de coherencia neurológica de un sujeto, medido a través de patrones específicos en su electroencefalograma, mayor era también la probabilidad de que ese sujeto mostrara efectos de transferencia con otra persona con la que compartiera un vínculo emocional significativo. Esto llevó a Greenberg a plantear algo todavía más provocador, que la capacidad de generar este tipo de fenómenos no era un don extraordinario reservado a unos pocos individuos especiales, sino una capacidad latente en todos los seres humanos que simplemente se encuentra bloqueada o suprimida en la mayoría de las personas debido al estilo de vida moderno, caracterizado precisamente por ese estado constante de atención fragmentada del que hablábamos antes. Bajo esta perspectiva, los curanderos tradicionales como Pachita, los meditadores avanzados o incluso las parejas que llevan décadas juntas y que a veces terminan las frases del otro o presienten lo que el otro va a decir, no estarían haciendo nada sobrenatural en el sentido tradicional de la palabra, sino simplemente accediendo de forma más consistente que el resto de las personas a una capacidad neurológica que todos poseemos ahora, pero que rara vez llegamos a desarrollar de manera consciente. Pero eso no es todo lo que hace que este expediente siga siendo tan inquietante. Lo que descubrirás en unos minutos es aún más impactante. ¿Qué fue exactamente lo que Greenberg estaba investigando en los días previos a su desaparición? ¿Y por qué algunos de sus colegas más cercanos creen que ese último proyecto tenía una conexión directa con este mismo experimento de transferencia de potenciales evocados llevado a una escala que nunca antes había intentado? Durante los últimos años antes de que se perdiera su rastro, Greenberg había comenzado a diseñar un protocolo experimental mucho más ambicioso que el original. Ya no se trataba solo de estudiar la sincronía entre dos personas conectadas emocionalmente, sino de investigar si era posible inducir de manera deliberada y controlada un estado de coherencia neurológica extrema en un sujeto
y observar qué ocurría con la capacidad de esa persona para generar efectos medibles en el entorno físico inmediato, más allá de otro cerebro humano. Algunos de sus colaboradores, en entrevistas realizadas años después de su desaparición, mencionaron que Greenberg había empezado a trabajar con sujetos capaces de alcanzar estados extremadamente profundos de meditación y que estaba diseñando instrumentación para medir posibles efectos de esos estados sobre generadores de números aleatorios y otros sistemas físicos sensibles en una línea de investigación que recordaba, aunque de forma independiente, a los estudios que por esos mismos años se estaban llevando a cabo en instituciones como el Laboratorio PER de la Universidad de Princeton, dedicado a investigar la posible influencia de la intención humana sobre sistemas físicos aleatorios. El último día del que se tiene registro de Greenberg, el 8 de diciembre de 1994, había pasado la mañana en su despacho de la Universidad Nacional Autónoma de México y, según los testimonios de las personas que lo vieron esa mañana, se mostraba especialmente entusiasmado con los resultados preliminares que estaba obteniendo en esta nueva fase de su investigación. Habló con al menos un colega sobre la posibilidad de que estuviera a punto de conseguir evidencia todavía más sólida que la del experimento original. Evidencia que, en sus propias palabras, según quienes lo recuerdan, iba a ser mucho más difícil de ignorar para la comunidad científica internacional. Esa misma tarde salió de la universidad y nunca más se le volvió a ver. No se encontró su coche donde debería haber estado. No hubo testigos de ningún incidente. No apareció ningún cuerpo, ninguna nota, ninguna señal de que hubiera decidido desaparecer voluntariamente. Su esposa, la también investigadora Teresa Robles, denunció su desaparición y durante años mantuvo la esperanza de encontrar alguna respuesta sin que la investigación oficial llegara jamás a una conclusión definitiva sobre qué le había ocurrido. Esta desaparición, ocurrida en un momento tan específico de su trayectoria de investigación, es precisamente lo que ha alimentado durante casi 3 décadas todo tipo de especulaciones. Algunos apuntan a explicaciones completamente mundanas relacionadas con la inseguridad que ya en esos años afectaba a ciertas zonas de la Ciudad de México, sugiriendo que pudo haber sido víctima de un asalto o un secuestro que terminó de forma trágica sin que el cuerpo llegara jamás a ser encontrado. Otros, dentro de círculos más cercanos a su trabajo académico, han planteado hipótesis mucho más inquietantes, sugiriendo que sus investigaciones sobre la naturaleza de la conciencia y sus posibles conexiones con fenómenos que desafiaban el marco científico establecido podrían haber generado algún tipo de interés o de conflicto que no ha trascendido públicamente. No existe ninguna evidencia sólida que respalde esta segunda hipótesis y es importante decirlo con toda claridad, pero el hecho de que desapareciera justo cuando estaba a punto de escalar su investigación más controvertida hacia un nuevo nivel es un dato que ningún investigador serio de su obra ha podido pasar por alto. Lo que sí sabemos con certeza es que el trabajo que dejó inconcluso sigue generando debate hasta el día de hoy. En los años posteriores a su desaparición, distintos investigadores han intentado replicar, con resultados mixtos, el experimento original de transferencia de potenciales evocados. Algunos estudios, realizados en universidades europeas durante la década de los 2000, reportaron encontrar correlaciones similares a las descritas por Greenberg, aunque de una magnitud menor y con un menor nivel de significancia estadística. Otros estudios, con protocolos más estrictos y con un mayor control de posibles sesgos experimentales, no lograron encontrar ninguna correlación significativa entre los cerebros de los sujetos estudiados. Esta inconsistencia en la literatura científica posterior es exactamente lo que mantiene abierto este debate. Ni suficiente evidencia para que la ciencia convencional acepte el fenómeno como real, ni suficiente evidencia en contra para que se pueda descartar por completo como un simple error metodológico del experimento original. Y aquí es donde quiero que te detengas un momento a pensar en algo. Independientemente de qué lado de este debate te resulte más convincente, lo que hizo Greenberg fue algo que muy pocos investigadores se atreven a hacer. Tomar una pregunta que la mayoría de la ciencia prefiere ignorar por incómoda, por difícil de encajar en los marcos teóricos existentes, y someterla al mismo rigor metodológico que se exige para cualquier otro fenómeno físico. No apeló a la fe, no pidió que se le creyera sin pruebas, diseñó protocolos,
usó instrumentación estándar de la neurociencia, aplicó análisis estadísticos formales y publicó sus resultados para que cualquier otro investigador pudiera revisarlos, criticarlos o intentar replicarlos. Ese es precisamente el motivo por el que su trabajo sigue siendo citado casi 30 años después, tanto por quienes creen que encontró algo real como por quienes creen que se equivocó. Porque hizo las preguntas correctas, incluso si las respuestas todavía no están completamente resueltas. Si esta historia te ha dejado pensando, si te ha hecho cuestionarte hasta qué punto las conexiones que sientes con las personas que más quieres podrían tener una base física que la ciencia todavía no ha logrado explicar del todo, imagina lo que vas a encontrar en el resto de investigaciones documentadas en este canal. Aquí seguimos desenterrando, expediente por expediente, cada uno de los experimentos, los casos y las teorías que Greenberg dejó abiertos antes de desaparecer, contados con el mismo nivel de rigor y de detalle que acabas de ver en este video. Este canal existe para contarte lo que otros canales resumen en 2 minutos sin profundizar de verdad. Si quieres seguir descubriendo hasta dónde llegó Jacobo Greenberg antes de que su historia terminara de la forma más misteriosa posible, suscríbete y no te pierdas ninguno de los próximos casos que vamos a destapar.